TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes en este espacio de Cultura Ciudadana, como lo hacemos ya hace más de 16 años y medio. En febrero serán 17 años, si Dios lo permite, y si ustedes así lo desean. 17 años estaremos cumpliendo en el mes de febrero de transmisión ininterrumpida Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Y como muestra, una vez más, ponemos a la orden de ustedes nuestro número de WhatsApp, el WhatsApp nuestro. Si usted no lo tiene, agréguenos en este momento a sus contactos telefónicos. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. WhatsApp, programa Horizontes, para recibir sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias, sus saludos, sus reportes de sintonía. 83414142. Con todo gusto estamos a la orden de todas y todos ustedes. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, le tenemos la solución. Vamos a repetir, como decimos todos los días, puede escucharnos a través de la red social de Facebook,
con solamente buscarnos en Facebook. Nuestra dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es nuestra dirección, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que reciba noticias durante todo el día, se mantenga informada, se mantenga informado, y luego le da clic en la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar desde su tablet, su computadora o también en su teléfono celular. Así de sencillo, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, dele seguir, dele me gusta para que esté recibiendo noticias durante todo el día. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha venido reiterando con alguna frecuencia, sobre todo luego de el inicio de la pandemia, estos 2 años que tuvimos un cambio en nuestra vida diaria. El tema de la educación fue uno de los temas que se afectó muchísimo. Vimos cómo nuestros hijos pasaron de clases presenciales a clases virtuales, de un momento a otro ya papá y mamá, que en muchas ocasiones solamente llegaban a revisar tareas, en otros casos lamentablemente hay algunos que dejan el 100% de esas responsabilidades para los maestros y profesores. Tenían que asumir su rol de responsabilidad como debería de ser y empezar a involucrarse en la educación de sus hijas, de sus hijos. En otros casos vimos cómo esos muchachos y muchachas que querían seguir estudiando dentro del concepto de virtualidad, es decir, a través de internet, hacer sus prácticas, recibir sus lecciones, etcétera, etcétera, no contaban con la tecnología en algunas zonas, entonces no tenían internet. Por lo tanto, definitivamente como sociedad nos dimos cuenta que teníamos una sociedad muy desigual. Siempre lo hemos sabido, pero hay momentos en que nos los ponen así frente al rostro. Una sociedad muy desigual donde unos tienen internet de primera y no tienen ningún problema, pueden estar jugando, pueden estar chateando, informándose, estudiando, etcétera, etcétera. Y en otros casos vimos escenas muy tristes donde algunos niños o niñas inclusive caminaban algunos kilómetros para buscar la señal allá en las zonas retiradas y desde ahí en un telefonito celular empezar a escuchar a sus profesores, a sus maestros o a hacer sus tareas. En fin, esto una situación difícil, pero en otros casos del todo no tenían señal. Entonces es una sociedad excluyente porque no le ponemos las herramientas por igual a todos. En fin, empezamos a usar como sociedad muchas veces el mal llamado apagón educativo, y se hablaba de todo ese tiempo con ese apagón educativo. Pues bien, cuidado si no todos, incluyendo este servidor, en algún momento utilizamos ese término. Pero nuestro invitado de hoy nos hace un llamado de atención. El doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional, nos dice un artículo que publicó recientemente, dice: las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. ¿Por qué mal llamado? Bueno, porque don Juan Carlos nos dice en su artículo que si se habla de apagón educativo estamos aplicándolo mal. Ahora él nos va a explicar por qué y nos hace una reflexión que yo diría que tiene toda la razón. Dice en una parte de un párrafo de su artículo: los fundamentos utilizados para deducir un, abro comillas, apagón educativo, cierro comillas, también serían aplicables a un apagón vial, apagón en seguridad ciudadana, apagón democrático y otros apagones más, excepto la protección del ambiente, la matriz energética, entre otros. Bueno, esto quiere decir que estamos hablando de un rezago como sociedad. La sociedad costarricense ha venido descuidando la inversión en educación, cosa que es muy lamentable porque todos los políticos, todos los académicos y todos los ciudadanos que vemos cifras y analizamos y estudiamos la situación de la educación, la pobreza y la riqueza de las naciones, sabemos que la salida de la pobreza está en una palabra: educación.
Si las sociedades tienen acceso y oportunidad en igualdad de condiciones para la educación, los países crecen, los países aportan más a las sociedades, en las suyas, a las propias y a las del mundo. Pero cuando no hay acceso a la educación igual, en las mismas condiciones, resulta que unos sí tienen educación de primerísima calidad y otros tienen acceso a la educación en pésimas condiciones y otros del todo no tienen educación. Eso es otra cosa. Entonces empezamos a ver que el mal llamado apagón educativo es ni más ni menos que un descuido de la sociedad durante muchos años, durante muchas décadas. Y aquí salen pringados todos los partidos y todos los políticos que nos echan el cuento para que les votemos por ellos, pero que lamentablemente no cumplen con sus promesas. Así es que vamos a darle la bienvenida. Es un programa muy bonito, un programa que realmente dentro del concepto de cultura ciudadana vamos a aprender todos. Démosle la bienvenida al doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional. El tema de hoy, repito, las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Doctor Juan Carlos Mora Montero, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Para nosotros es un gusto compartir con usted, informarnos con usted y cultivarnos y escuchando la disertación suya. Adelante, doctor. Buenos días, don Edgar, y buenos días a su muy estimable audiencia. Bueno, en realidad para mí es todo un privilegio poder participar de su programa y poder compartir estas ideas que efectivamente, como usted dice, suenan un poco contraintuitivas a lo que se viene diciendo sobre el tema del apagón educativo y estos temas, pero que en realidad lo que hemos tratado de poner en perspectiva, digamos, en realidad qué es lo que sucede, ¿verdad? Porque sería como cargar, no sé, a la institucionalidad pública, sobre todo al Ministerio de Educación, de una responsabilidad que es una responsabilidad país, y que tiene que como único objetivo el artículo, digamos, la defensa, la visualización de quién está siendo el más afectado en todo esto, que son los estudiantes, hombres y mujeres, digamos, niños y niñas del país, que son los más afectados. Y esto lo resolvemos haciendo un análisis histórico, ¿verdad? Un poco histórico de qué es lo que ha venido pasando en el país en materia de educación. Y es que claramente todo sistema social conforme va creciendo en edad, es un sistema que requiere irse mejorando, que requiere irse transformando, que requiere irse adaptando a las nuevas condiciones. Y nosotros, desde los años 40 del siglo pasado, que tuvimos nuestra única y clara visión de desarrollo a largo plazo, pues como que no volvemos a invertir más en la visión de largo plazo y fuimos dejando. Entonces, claro, el sistema por naturaleza se fue deteriorando, a llegar a un punto en el cual si no se le hacen inversiones a las cosas no pueden mejorarse, y eso tenderá a un desgaste natural. Creo que Costa Rica ha sufrido eso, y no solamente en educación, sino en otros ámbitos, y sobre eso es que uno plantea que ¿por qué decimos un mal llamado apagón educativo? Yo tengo claro que un apagón, por ejemplo, si lo están asociando con el tema de la luz, de los apagones eléctricos, yo recuerdo ya por el 2018, creo que fue que tuvimos aquel apagón centroamericano, pues nadie se lo esperaba. O sea, todos sabíamos que era posible que eso sucediera, pero nadie esperaba que pasara, ¿verdad? No había mucha probabilidad, pero pasó y nos afectó a todos. Es decir, el apagón se comporta como lo que nosotros llamamos en perspectiva un cisne negro, es decir, un evento que ocurre con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que tiene un impacto grandísimo. Entonces, si yo dijera que el apagón educativo existe, un apagón educativo, estaría reconociendo que no lo esperábamos que pasara, pero por Dios, ¿verdad? Si hace tiempo que nosotros, usted y muchas personas han venido diciendo, mire, la educación de Costa Rica está bajando de calidad, mire, se está teniendo problemas la infraestructura, mire, está teniendo problemas la formación docente. Eso se viene advirtiendo hace rato. Entonces nosotros sí sabíamos que estábamos perdiendo calidad en la educación. No podríamos decir que esto nos toma de sorpresa. Pero usted ha dicho algo muy importante hoy en la introducción del programa, y es que a veces hay acontecimientos, en este caso una pandemia, por ejemplo,
que nos desnudan, ¿verdad? Que revelan todas las debilidades que nosotros teníamos. Y eso nos pasó en el caso de la educación. Lo que sucedió con la pandemia, ¿verdad? Y el encierro que tuvimos que hacer, no fue que la educación se apagó, sino que la educación mostró el país tan desigual en el que nosotros vivimos, que no es absolutamente una onda para nosotros decir, por ejemplo, lo que aparece en los análisis internacionales, Costa Rica en el top 10 de los países más desiguales del mundo, ¿verdad? Es decir, eso no es motivo de halago, pero eso afecta a todo. Y en el caso particular hay una afectación en la educación, porque ahí es donde viene el punto del artículo, es decir, se ha hecho un gran alboroto por el tema de los resultados de Costa Rica en las pruebas PISA, las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE, que es una buena práctica, entre comillas también buena práctica, porque a veces las buenas prácticas tratan de compararnos con países y en condiciones muy diferentes. Entonces uno diría, bueno, nosotros podemos comparar sistemas educativos de Costa Rica con Finlandia, con Japón, ¿verdad? Es decir, entonces como Japón salió muy bien y nosotros no salimos tan bien, entonces nosotros tenemos un apagón porque salimos muy mal con relación a Japón, pero como usted dice muy bien, vamos a ver los niveles de desigualdad de Japón o vamos a ver los niveles de desigualdad de Noruega y uno verá que las condiciones son muy diferentes. Entonces uno diría, nuestros estudiantes están compitiendo no contra sus conocimientos personales y lo que han aprendido, sino contra un entorno y circunstancias en las cuales no se dan las mismas condiciones que se dan a aquellos. Entonces pongamos las cosas parejas y entonces sí podríamos decir que tenemos un resultado que sea justo y equilibrado a las condiciones de cada cual. Ese es un poco el fondo que tiene este artículo, don Leiro. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos escuchando al doctor Juan Carlos Mora Montero. Él es coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional. Don Juan Carlos escribió recientemente un artículo, Las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Estamos escuchando y aprendiendo dentro del concepto de cultura ciudadana que a nosotros nos encanta promover, realmente porque es un mal llamado apagón educativo. La sociedad, como sociedad costarricense, como bien lo dice don Juan Carlos, no nos hemos preocupado por fortalecerla, por nutrirla, por revisarla, para estarla mejorando constantemente. Y cuando salimos al panorama internacional, mundial, nos comparan entonces con países que tienen prácticas totalmente diferentes a las nuestras, donde sí se han preocupado por invertir, donde sí están analizando constantemente los problemas que pueda tener y donde se mejoran las técnicas día a día. Igualmente lo que es en inversiones de infraestructura. Decía yo ahora, don Juan Carlos, y recordaba escenas muy tristes, muy dolorosas cuando veíamos durante los tiempos más fuertes de la pandemia, veíamos algunos niños en el campo buscando señal con sus papás que iban en la montaña a algún lugar donde ellos sabían que llega exactamente un poquitito de señal, como decimos nosotros popularmente, con una rayita o rayita y medio de señal. Pero bueno, ahí llegaban los niños con su mamá o con su papá para tratar de conectarse. Obviamente con los problemas que tenían ahí, se les va, se les viene, se conectan, se desconectan y en otros casos hacer tareas. Esto definitivamente marca una desigualdad tremenda a lo interno de Costa Rica también, porque quiere decir que mientras hay algunos que tienen, nadie lo está criticando, pero hago la observación porque vea si tienen buenas condiciones, que algunos niños, niñas y jóvenes estudiantes tienen la oportunidad de usar el internet para divertirse, para entretenerse, para ver noticias, para compartir con sus amigos fotos, videos y familiares, etcétera, etcétera. Otros no tienen ni siquiera para algo tan necesario como para conectarse y poder estudiar. ¿Es Costa Rica una sociedad muy desigual? ¿Cómo se puede ver eso? Porque entonces definitivamente ni siquiera lo interno estamos en igualdad de condiciones. Mientras unos tienen oportunidades AAA, para ponerlo así, otros tienen menos AAA, por así decirlo. Efectivamente, bueno, y ese es el gran tema. Es decir, nosotros en este país tan pequeño, por cierto,
tenemos diferencias en los resultados de educación, don Edgar, y a su estimable audiencia de este nivel. Por ejemplo, el índice de progreso social que establece, digamos, el progreso por cantones en el país, tiene un resultado que es muy alarmante. Es decir, es un resultado que no es del año 2022, sino que ya venía desde antes de la pandemia, del 2019, que dice: en este país, el cantón, digamos, con los mejores indicadores a nivel educativo es Montes de Oca, ¿verdad? Y el peor es uno de los cantones de la parte norte del país. Digamos, ahorita no voy a decir el nombre, pero es uno de los peores. Entre ese cantón y el cantón de Montes de Oca hay 44 puntos de diferencia. Es decir, mientras que uno saca un 95, ¿verdad?, el otro saca 60 o 55. Es decir, es una diferencia muy grande que hay a nivel país, tan pequeño entre los diferentes cantones. Y esto nos lleva a pensar en esto. Cuando uno analiza los resultados de las pruebas PISA, efectivamente, aquí tengo el dato en pantalla y lo estoy viendo, digamos, totalmente fresco. Nosotros salimos entre los 38 países de la OCDE, estamos en el puesto número 32, ¿verdad? Pero con nosotros está Brasil, Colombia, México y Chile. Es decir, ve que son los países de América Latina los que están ahí en los puestos finales de la lista de la OCDE, porque nosotros precisamente compartimos malas prácticas a nivel de otras cosas en el subcontinente latinoamericano. Entonces, Costa Rica está por encima de México, de Colombia y de Brasil y de Indonesia, digamos, en el caso de la comprensión de lectura. En el caso de la matemática, por ejemplo, estamos por encima de Brasil, de Colombia, un poquito atrás de México y de Chile, pero ve que son exactamente los mismos países en las tres pruebas. Y a nivel de ciencia, por ejemplo, estamos adelante de Colombia, de Brasil y de Indonesia, muy parejitos con México y debajo de Chile. Es decir, entonces uno tiene que irse a ver qué es lo que pasa en estos países, ¿verdad? Entonces en estos países es que compartimos una situación parecida. O sea, nosotros no tenemos planificación de largo plazo, y aunque gastamos, yo digo gastamos, porque a veces lo que hacemos es gastar muchos recursos en la educación, no necesariamente lo hacemos bajo una política pública que sea la más adecuada. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que, si yo le repito los nombres de los países que obtuvieron los resultados más bajos en las pruebas PISA, por ejemplo, entonces tendría que decirle que son Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Chile. Y si le leo los nombres del top 10 de los países más desiguales del mundo, aparecen Costa Rica, Brasil, Chile, México, Panamá. Bueno, o sea, es decir, coinciden esos países que tienen estos malos resultados en las pruebas PISA con esos países que son los países más desiguales del mundo. Eso quiere decir que entonces, como usted dice muy bien, no es un tema solamente de pruebas, es un tema de cuáles son las condiciones estructurales que hay en estos países. Y quiero indicarle además que Costa Rica está entre los países de la OCDE que más invierte en educación. Entonces, el tema no solamente es un tema de plata y gasto, es un tema de el buen uso de los recursos, o sea, que sean recursos que se canalicen de una manera planificada. Costa Rica es el tercer país de la OCDE, está solo superado por Noruega y por Sudáfrica, digamos, en materia de inversión. Costa Rica invierte un 4,4% del Producto Interno Bruto, según los datos de la OCDE, al día de hoy, en educación primaria y secundaria. O sea, eso está por encima de lo que invierte hasta Estados Unidos, Canadá, y otros países desarrollados. Vamos, y en materia de educación superior, digamos, también estamos en los lugares de privilegio, si comparados, por ejemplo, con Dinamarca, digamos, a nivel de educación superior. Entonces no es un tema solamente de plata, ¿verdad?, sino que es un tema de cómo se hace esa inversión, cómo se garantiza la equiparación de oportunidades. Yo he visto, por ejemplo, ahora que tuvimos la semana pasada esta decisión de parar una semana, ¿verdad?, la clase por el tema de tratar de detener un poco
el efecto de este brote de enfermedades respiratorias. Yo decía, bueno, si nosotros tuviéramos un sistema que asegure que la virtualidad funciona para todos los territorios del país, entonces nosotros podríamos tener eventualmente ese tipo de cortes a nivel del sistema educativo sin afectar la calidad de la educación. Pero es que aquí es lo que usted dice, en el momento que dice vamos a la virtualidad, ya uno sabe que hay gente que quedó totalmente rezagada. Totalmente. Y ese rezago además desmotiva al estudiante, porque don Edgar, no solamente es un tema de aprender matemáticas, ciencia y todo esto, es un tema de cultura. También la posibilidad hoy que usted tiene ya en un lugar alejado del país de ver un concierto, de ver una obra de teatro, de ver cosas que se dan por internet, también lo mete en el mundo de la cultura. Entonces esa marginación de acceso provoca, digamos, no solo una marginación en determinados pisos, sino en toda la cultura y el desarrollo de las personas. Cuando usted habla, doctor Mora, nos hace recordar mucho de la información que recibimos en diferentes medios y nuestro compañero Luisito, que nos busca siempre información de situaciones donde definitivamente estamos en condiciones de desigualdad. Ahora bien, dentro de algunos datos que me pasó mi compañero Luisito acá, decía la OCDE, abrir la caja negra, los procesos educativos. Dice, entender la forma en la que los alumnos aprenden y los profesores enseñan es parte esencial de la política educativa. Se revisan los procesos de educación en nuestro país, o simplemente lo que hacemos es repetir un año con otro año lo que hizo la administración anterior, la tras anterior, y los que siguen en el futuro seguirán repitiendo lo mismo, o los cambios son muy pequeños, porque por ejemplo el asunto de la virtualidad, como bien decía usted, desnudó una realidad, una triste realidad de que en nuestro país es muy desigual. Ya los que hace muchas décadas íbamos a las bibliotecas a buscar libros de papel, etcétera, ya eso quedó en la historia. Bueno, ahora le decimos a los muchachos, búsquenlo en internet, pero cuando decimos estamos generalizando, y no todos tienen las mismas oportunidades. Búsquelo en internet para un niño que vive allá en la zona sur, en las zonas más difíciles como Piedras Blancas de Osa, por decir algo, o el que está allá por el lado de las montañas de Upala, por los Chiles, donde no hay señal telefónica, donde no hay señal de internet tampoco. Búsquelo en internet, es casi obligarlo a que se saque un cero, por así decirlo, o es casi condenarlo a una educación deficiente. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a estarle entonces como sociedad regalándole las notas para tapar esos huecos negros que tenemos como sociedad, que les quedamos debiendo, porque definitivamente esas personas no tienen acceso a la educación. Entonces, estamos revisando los procesos educativos en nuestro país como nación. Ya no me refiero a la administración de Oscar Arias, la administración de Laura Chinchilla, la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, la administración de Luis Guillermo Solís, no, me refiero como sociedad. Estaremos revisando los procesos educativos y aquí desde luego es como sociedad. Cuando hablo como sociedad es tanto los que están en el poder como los que somos padres de familia, que debemos de promover y estar señalando situaciones como estas que usted señala en su artículo, porque realmente es poner el dedo sobre la llaga. Habrá gente a la que no le gusta su artículo, porque cuando se habla las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo, hay algunas personas que ocuparon la silla del Ministerio de Educación Pública, otros que han estado en situaciones de poder como desde el Parlamento, que sencillamente hablan de apagón educativo y se lavan las manos y así nunca dicen, bueno, nunca revisamos los procesos ni el acceso a la educación que tienen. Entonces, le escucho con mucha atención, porque abrir la caja negra de los procesos educativos, dice la OCDE cuando se habla de educación. Por supuesto, es decir, la educación de hoy es bien diferente, el contexto en el que estamos es muy diferente al de hace 40 o 50 años, ¿verdad? Es decir, yo creo que no hay una tarea más que tenga una mayor responsabilidad en uno que el proceso de formar personas. Y si estamos hablando todavía de formar niños y niñas y muchachos, es mucho más grande la responsabilidad. Es decir,
Yo recuerdo que cuando inició el tema de la pandemia, se hicieron 4 escenarios de estudiantes, y eso era doloroso, porque era, digamos, muy duro escuchar. El estudiante dice, hay 4 escenarios. 1, el estudiante tiene computadora pero no tiene internet. 2, el estudiante tiene internet pero no tiene computadora. 3, el estudiante tiene computadora y tiene internet. 4, el estudiante no tiene ninguna de las 2. Entonces, usted esperaría 4 respuestas diferentes porque eran 4 condiciones diferentes. Sí, pero al margen de el medio para llegarle al estudiante está lo que usted está planteando, que es, y los procesos educativos, o sea, le vamos a seguir enseñando a los estudiantes a vivir en una sociedad que ya es tan diferente, y dónde están los padres de familia, y si no es cierto que la comunidad también participa de estos procesos, y que entonces la educación es una cosa en la que llamamos coproducción de valor, porque somos todos juntos, el sistema educativo no funciona. Es por definición la educación es el mecanismo de la movilidad social, y es también entonces la razón por la cual somos un país tan desigual, porque si nosotros no tenemos a todas las personas con las mismas condiciones para acceder a una buena educación, entonces los vamos a ir discriminando, ¿verdad? Porque van a salir unos que no terminan su formación, otros que no tienen opciones de seguir estudiando, y otros que sí las tienen, y que entonces son gente que sí puede participar en procesos internacionales, ganar medallas a nivel internacional, estar en la NASA, estar en un montón de cosas, como pasa en Costa Rica, que tenemos estudiantes súper destacados. Entonces quiere decir que un estudiante con las condiciones adecuadas, un estudiante costarricense con las condiciones adecuadas, sí puede, digamos, competir en cualquier contexto que nosotros lo pongamos, ¿verdad? Pero tendrá que llevar su inglés, su manejo de tecnología, de robótica, de física, etcétera, cosas que no se dan en todos los colegios ni que se les puede ofrecer en las mismas condiciones a todos, ¿verdad? Esa es la caja negra de la educación, entender que estamos formando como diferentes categorías de personas. Me agrada mucho que usted lo señala, porque usted lo escribe en su artículo también, cuando hablamos de que como un país apagado educativamente, estudiantes de colegios públicos y privados de zonas rurales y urbanas ocupan los mejores lugares en olimpiadas iberoamericanas de robótica y de matemática, o consiguen becas en las principales universidades del mundo. Es una pregunta que usted hace que plantea en su artículo. Estas excepciones deberían estudiarse para encontrar ahí las verdaderas causas y dirigir la educación hacia el futuro. Me parece que en ese párrafo usted está señalando realmente que en Costa Rica tenemos estudiantes de todas las edades que son brillantes, lo que no tienen son las oportunidades para estudiar en igualdad de condiciones. Con esta reflexión vamos un momentito a la cabina central, nos dice don Alex que ya estamos listos. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional. El tema, pues si usted llegó tarde, las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Recuerden, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En Borgen, una serie sobre la vida política de Dinamarca, observé que desde la primera ministra hasta el obrero se trasladan a menudo en bicicleta y que los políticos no son una élite privilegiada. Ese país sin pobres, al igual que Finlandia o Suecia, no son perfectos, pero están muy lejos de lo que somos nosotros. Todo lo contrario, lo observé en una entrevista con un fotógrafo argentino involucrado como en 20 guerras en todos los continentes, así en Somalia como en Afganistán o Irak. ¿Qué dos caras más distintas? Unos países con evidente felicidad, mientras otros son una desgracia. Como busco el ejemplo positivo, observo que cuando hay personas con compromiso, enseñando valores como el del trabajo y honradez, procurando lo mejor para todos, se genera una sociedad como la que yo deseara para el mío, no como países muy cercanos, con gobernantes expulsores de su propio pueblo y que generan lo contrario. Como soñador que soy, busco lo mejor para mi país,
pero confiando en momificados o improvisados partidos políticos, con algunos que piensan que son mejores los que ya robaron porque tienen experiencia, descuidamos lo importante de verdad: enseñar a nuestros hijos el valor del trabajo, del esfuerzo y del estudio, que la honradez debe ser nuestra, sin importar la de los demás, y que todos debemos aportar, no restar, pero sobre todo, que los políticos no nos hacen a nosotros, nosotros hacemos a los políticos. En nuestras casas, las grandes obras son de resultado lento, pero valen la pena. Si usted es amante de la buena lectura, le tenemos buenas noticias. Ana y el mandadero del Irenes, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, ahora ya lo puede descargar en versión digital en Amazon. 2 grandes libros para entretenerse del escritor nacional Carlos Monge. O puede solicitarlo al teléfono 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la energía nos conecta. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué buen mensaje el de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Un aplauso, sinceramente. Ese mensaje de esos niños diciendo que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz trabaja para que tengamos conexión y poder estudiar y poder realizar los sueños, creo que es muy, muy, muy acertado y nos cayó como anillo al dedo para el programa de hoy. Así es que un reconocimiento para los creativos y para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y ojalá que otras empresas se pongan la medalla también. Bien, vamos a continuar con el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional. El tema de hoy, las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Quiero leer algunos de los mensajes por acá. Damaris M. dice desde Alajuela: todos tuvimos profesores buenos, malos y regulares, pero en mi caso tuve profesores muy buenos que me marcaron positivamente, que me motivaron, y aún en medio de las necesidades y la pobreza de mis padres y de mis abuelitos, pude sacar 2 carreras. ¿Por qué? Porque me motivaron a seguir adelante. Así como hoy, vamos a ver, su invitado está motivándonos a nosotros a que sigamos impulsando a nuestros niños a que se eduquen. Así lo hicieron conmigo. Sigan adelante, los felicito, Horizontes, por ese programa. No, con mucho gusto, doña Damaris. Viene otro por acá, el doctor Carazo. Dice el doctor Carazo: si solamente viéramos la cantidad de pensamiento y materia gris que estamos haciendo a un lado como sociedad, definitivamente estaríamos llorando todos los días.
llegó el momento en que la sociedad tiene que revisar los procesos educativos como lo acaban de señalar ustedes. No se vale ser una sociedad tan excluyente, no se vale marcar de por vida que unos sí y otros no. Como sociedad, juntos deberíamos de trabajar. Eso siempre traté de incalcarlo en la Universidad de Costa Rica en mis clases de medicina. Igualmente, veo uno, algunos alumnos que aunque estudiaban medicina, llegaban en condiciones muy difíciles, donde uno notaba que no habían almorzado, donde uno notaba que no traían un cinquito y había que ayudarles un poco para que no abandonaran los estudios. Sigan adelante, los felicito, dice el doctor Carazo. Me gusta ese mensaje, sinceramente. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez nos envía un mensaje, dice: don Juan Carlos, excelente tema, muy bien enfocado por el entrevistado y el efecto. Y en efecto, la educación es la base fundamental de la democracia. Debe de ser eficiente y debe de ser la prioridad de cualquier gobierno. La política, lamentablemente, ha sido un lastre para la educación y el progreso, dice el doctor don Walter Rubén Hernández Juárez, le dice a don Juan Carlos Mora Montero y a los oyentes de Horizontes. Gracias, don Walter. Igualmente vamos a ver por acá, dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Nosotros, como se ha dicho, don Edgar, nosotros nos dedicamos al ganado de carne y leche. Pero aquí en mi casa, mi papá siempre puso como prioridad: pueden trabajar en la finca, les puedo regalar un pedacito de terreno y los puedo ayudar en el inicio, pero tienen que estudiar. De lo contrario, no había ayuda. Así de duro era mi tata, así lo pone él. Así de duro era mi tata. Y por dicha, en la familia todos somos profesionales. Nos dedicamos a la agricultura, 2 hermanos y este servidor. Pero somos agrónomos y otros ingenieros civiles que nunca han ejercido, pero siempre seguimos las reglas de papá. Hay que prepararse definitivamente y tenemos que ayudar a los que menos tienen. Nosotros éramos descalzos y salimos adelante. Bueno, vean la visión del papá, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y como sociedad cuál es la visión? ¿Estaremos uniéndonos? ¿Estaremos revisando los procesos? Viene otro por acá para no quitarle mucho tiempo a don Juan Carlos. Dice por acá, Joana Noguera, buenos días amigos de Horizonte, los felicito, qué tema más bonito. Casi nunca se habla de este tipo de cosas en un sentido constructivo como lo está hablando su invitado. Solamente me decidí a escribirles por eso, para darle un reconocimiento a su invitado. Sigamos educándonos y este programa nos ayuda a educarnos, dice Joana Noguera. Gracias, Joana, por ese comentario tan bonito que nos deja usted. Vamos directamente con don Juan Carlos. Don Juan Carlos, la gente está de acuerdo con lo que usted expresa. Realmente hay una necesidad de educarnos y hay una necesidad de que las prácticas cada día sean mejores, donde realmente le demos oportunidades, como tiene que ser a todos. Es que no se vale que unos sí y otros no. Quiero leer otro aquí antes de cederle la palabra. Dice doña Yamilet Moncas: buen día, les regale Dios. Hay una diferencia abismal entre los estudiantes del área rural y urbana. Unos tienen que estudiar sin herramientas y con grandes sacrificios y lo aprovechan al máximo. Y otros tienen todo al alcance y no les da la gana de estudiar. El Estado tiene parte de la culpa. En mis tiempos nadie ayudaba a nuestras mamás. Solitas sacaban a sus hijos adelante. Así que el que quiere estudiar se brinca la cerca y va más lejos. Linda, doña Yamilet, linda. Vamos a ver, don Juan Carlos, ¿qué opinión le merece a usted los comentarios que hemos recibido? Y al mismo tiempo, ¿por qué no una reflexión en cuanto a lo que es explorar nuevas fronteras y estrategias? Dice la OCDE, para que la innovación genere beneficios, los responsables de la elaboración de políticas tienen que entender la forma en que está cambiando la manera de innovar y lo que eso implica para las políticas educativas y de formación. Creo que está muy claro también. Don Juan Carlos, ¿lo escuchamos? Claro, don Edgar, son comentarios sumamente generosos de parte de la audiencia y sí, efectivamente creo que una de los vacíos que nosotros tenemos es que creemos que la situación educativa del país, o el rezago que tenemos, es un tema de arreglar las escuelas o arreglar los colegios y todo esto, pero es que va mucho más allá, porque la educación, como dice don Walter Rubén, es esencialmente el pilar, digamos, que no de una sociedad, que no de una democracia.
Y si usted desde pequeño se acostumbra a una sociedad desigual, va a empezar a ver como normal la desigualdad, y eso no puede pasar. O sea, la desigualdad debe ser un motivo de lucha, y ahí sí le damos mucha responsabilidad al Estado, porque creo que la política pública que nosotros hemos tenido ha sido errática en materia de promover, digamos, la igualdad. Y es que, ve que interesante, porque después de 20 años de que la OCDE ha venido trabajando en pruebas PISA, por ejemplo, la OCDE misma concluye, y eso aparece en el artículo allá, dice, después de 20 años de estudios y aplicación de las pruebas, dice, entendemos que el nivel socioeconómico del alumnado, lo que incluye las ocupaciones y escolaridad de los progenitores y las posesiones del hogar, predice los resultados en lectura, matemática y ciencias. Es decir, entonces dice, no solamente hay que arreglar las escuelas, hay que arreglar los colegios, además hay que entender, digamos, que una sociedad desigual no forma profesionales iguales, ¿verdad? Forma profesionales desiguales. Entonces, esa es, digamos, el motivo por qué es que nosotros decimos aquí no hay tal cosa de que el apagón educativo se lo podamos achacar solo al Estado, solo a un tema, sino que hay una condición como sociedad que lo ha generado, digamos, pero ahí entendemos que todavía tenemos nosotros oportunidad, como dice muy bien algunos de los comentarios de la audiencia, ahí está la oportunidad de que nosotros podamos darle un sentido diferente a lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí es donde entra en juego para mí en lo que más creo que es una buena visión de largo plazo, porque, digamos, sin ánimo de entrar en contradicciones o criterios encontrados con la administración actual, digamos, tanto me resulta mal llamado el apagón educativo como la respuesta que se dio de decir que entonces encendamos la luz juntos, ¿verdad? Porque eso me pareció un poco, no me pareció la respuesta, me parece que y no se resuelve con ir a 27 escuelas que están muy deterioradas y arreglar la infraestructura. Es decir, yo puedo tener la infraestructura, como le digo, digamos, de verdad que aquí tengo los datos frescos de al día de hoy, donde dice que Costa Rica es un país que está entre los que más invierte en educación primaria y secundaria. El tema es que no se trata solo de plata, ¿verdad? Se trata, digamos, de visión, de visión de largo plazo, de tener claro hacia dónde va el proceso educativo, de pensarlo, de analizarlo, de verlo, digamos, de comprender que el mundo en el que vivimos es un mundo diferente, es un mundo donde, como dice muy bien usted en ese comentario que leyó, la innovación nos pone en reto con cómo estamos formando a las personas, cuál es la metodología que estamos usando, qué espacios de participación damos, cómo promovemos que los estudiantes participen en ferias científicas, en ferias de diferentes áreas. Y aquí, don Edgar, un tema que usted ha tocado que es muy importante, el rol del padre, la madre o el encargado de familia, que es fundamental. Es decir, no puede ser posible. Cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad?, ya por los años 80, yo me acuerdo que yo, digamos, si a mí me dejaba una tarea, yo llegaba y yo hacía esa tarea. Digamos, difícilmente iba a tener a mi papá que trabajaba en el campo, como diciéndome, venga para ayudarle, porque papi ni siquiera terminó de estudiar la primaria. Entonces, mi mamá sí terminó la primaria y hasta ahí llegó. Pero uno hacía esas tareas solo, ¿verdad? Yo lo que no consigo es un padre de familia hoy, digamos, que como salía en algunos artículos que uno leía que los padres de familia buscaban quien les hiciera la tarea a los hijos o un trabajo. Es decir, o los sustituían en su responsabilidad de hacer una tarea, ¿verdad? Es decir, ese tipo ve que es un trastorno más estructural, no es un trastorno puramente de apagón educativo tipo MEP, sino que es un tema es un rezago de la sociedad. Es decir, nosotros le quitamos su importancia, su punto clave a la educación cuando empezamos a hacer todas estas prácticas, ¿sí? Y yo me acuerdo de haber sido varias veces juez de las ferias científicas y ver estudiantes que llegaban con proyectitos que se los habían copiado del internet, de YouTube, ¿verdad? Porque
porque lo hacían así a la caderita y más lo hacían por cumplir. Entonces uno decía, bueno, pero aquí no se les está formando el espíritu científico a estos chicos y muchachos y muchachas y jóvenes. Entonces ahí me parece que es donde considero que hablar de un apagón educativo y referirnos específicamente a la actividad del MEP o referirnos específicamente al deterioro de la infraestructura no es suficiente. Es decir, hay algo mucho más grande, hay algo más estructural que se refleja efectivamente, posiblemente que se refleje en el rendimiento de los estudiantes. Pero un estudiante, un ser humano, como dice muy bien doña Carmen, un ser humano tiene que resolver primero sus necesidades básicas, es decir, tiene que comer, tiene que tener un techo, tiene que tener condiciones, ¿verdad? Ver chiquitos que se reunían porque solo uno de los 4 tenía computadora, entonces los 4 con la misma computadora. Y no está mal que nosotros nos comparemos, aunque como dice la desiderato, si uno se compara con los demás se volverá vano y amargado, pues siempre hay grandes y más pequeños que uno. No está bien compararse de tú a tú con un sistema educativo como Japón, ¿verdad? Aunque mucha gente dice, no hay que darse por menos, no. Está bien, pero digamos es un tema de realidad. Es decir, ellos tienen una cultura diferente, con una inversión diferente. Gastan menos plata, pero la gastan mejor. Aquí es importante recordar también, nos acaban de enviar un video cuando el entonces candidato Rodrigo Chávez, hoy presidente de la República, decía que cómo combatir la brecha digital y la conectividad para aumentar los procesos de educación en nuestro país. Y hablaba don Rodrigo Chávez en esta entrevista que le hicieron cuando era candidato de la gran deuda que el Estado tenía con la sociedad y con los estudiantes por la conectividad. Y ponía de ejemplo la compañía SpaceLink, de la compañía que es de Elon Musk, donde hablaba de cómo lograron conectar allá en Ucrania mediante satélites a todo un país estando en guerra. Bueno, esas palabras de don Rodrigo ojalá que las lleve a la práctica. Estamos esperando que don Rodrigo lo ponga en la práctica, nos dice la persona que nos envía esta información, porque fue una de las promesas de campaña y vamos a ver si es lo mismo verla venir que bailar con ella, lo que dice la persona. Bueno, ahí les recordaron una de las frases de nuestros abuelos, pero sí, definitivamente hay técnicas, lo que hay que hacer es no olvidar las promesas de campaña. Dice Heli Gerardo, dice por acá, solo vemos un camino empinado en el MEP, él es educador, solo vemos un camino empinado en el MEP, a veces contradictorio, no hemos visto ningún plan remedial post pandemia en ninguna materia. Los juegos estudiantiles, las ferias científicas, los festivales estudiantiles de arte dependen de las lecciones club. Si las eliminamos, entonces encendemos ese apagón que es real, dice Heli Gerardo. Ok. Hakuna Matata nos dice por acá, agradecerle a don Juan Carlos Mora por sus comentarios a Horizontes, por abrir esta importante discusión. Muchas gracias, dice Hakuna Matata. No, nosotros con mucho gusto. Parte del concepto de un programa de cultura ciudadana es esto, es traer temas que muchas veces no se hablan en otros programas, porque tal vez no son temas para facturar, no es amarillismo, no es sensacionalismo, etcétera, etcétera. Estos son temas que nos competen a todos. Estamos hablando de sus hijos, de nuestros hijos, de sus nietos, de nuestros nietos. Estamos hablando de oportunidades como nación, como país, para que Costa Rica siga brillando en el panorama internacional. Pero mientras tengamos políticos que solamente prometen en campaña y traen ideas del exterior maravillosas que ya han sido puestas en práctica, pero cuando están sentados en zapote se les olvida y nos quieren hablar solamente de la inmediatez, de si baja la gasolina, si no baja la gasolina, si bajamos un poquitito el arroz, si sube un poco el azúcar, si baja el azúcar, y en ese día a día se nos van los 4 años y al final, una vez más, definitivamente resultamos defraudados. Don Marco Badilla Chavarría dice, en sintonía desde Heredia, interesante el programa, los felicito, dice el abogado Marco Badilla Chavarría. Don Juan Carlos, yo le agradezco muchísimo porque usted siempre tiene esa disposición y esa deferencia para con nosotros, para compartir con la audiencia de Horizontes estos artículos que con alguna frecuencia usted escribe, y usted sabe que las puertas de Horizontes siempre están abiertas. Este artículo, para las personas que lo quieren, con solamente que nos envíen la palabra artículo al
al 83414142 les estaremos enviando el artículo completo del doctor Juan Carlos Mora Montero, las buenas prácticas y el mal llamado apagón educativo. Pídalo ya ese artículo. Nosotros, Luisito y este servidor, se lo vamos a estar mandando. Pídalo ya, a ese artículo se lo vamos a estar enviando, con solamente que envíen la palabra artículo al WhatsApp 83414142. Ahí están pidiéndolo ya. Muy bien. Don Juan Carlos, muchísimas gracias. Quedamos a la orden. Muchas gracias, don Edgar. Y solo decirle que, verdad, que cuando formamos personas, también nos estamos iluminando su futuro, que por eso es la gran responsabilidad de formar. Excelente, con esa frase nos despedimos. Un abrazo a la distancia, don Juan Carlos. A ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Mañana a 7:20 regresa a Horizonte, siempre aquí 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.